¿Has trabajado con traders que lo han perdido todo y han caído en depresión? Tuve uno de ellos, sí. Además fue a los inicios Hostia. y perdió en una sola operación 300.000 euros. Dios. En una operación de una, y entonces me contactó, estuvimos trabajando y bueno, la verdad que ahí hubo un proceso muy potente. Me imagino. Muy potente porque... ¿Y abandonó? No, siguió. Se tomó un tiempo, se tomó un descanso. De hecho, estuvimos trabajando, aprovechando ese descanso que hizo y luego retomó. Fue luego poco a poco, de forma progresiva, pero sigue en los mercados y ahí lo pasó muy mal. Me imagino. Es que, perder 300.000. Hoy en día ya con cuentas de fondeo igual ya no me pasaba. Claro. ¿Qué opinas de lo típico que se dice de que el 80% es psicología, el 20% es teoría? Bueno, aquí cada uno le pone un porcentaje, ¿no? Depende de quién le preguntes. Para mí es indispensable, evidentemente, pero en el trading y en cualquier habilidad. Al final, tú tienes que saber la técnica, pero necesitas saber aplicar la técnica. Por eso es tan importante el sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Esa es una frase que escucho muchísimo. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo haces? Increíble eso, ¿eh? Claro, todo ¿Por el qué? mundo sabemos que hay que seguir el plan, todo el mundo sabemos que hay que ser disciplinados, todo el mundo sabemos que hay que aceptar las pérdidas, lo sabes, lo has leído, lo has escuchado, te lo ha dicho tu mentor. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no eres capaz de hacerlo? ¿Y ¿no? por qué el ser humano no lo hace? Claro, entonces sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Para mí eso define la importancia que tiene la mentalidad en el trading. ¿Cómo lo hago? Y en la vida. Claro, y en la vida, ¿no? Porque sabes que tienes que cuidarte y por qué no te cuidas. Claro. Sabes que tienes que hacer deporte y por qué no. Y te miras al por espejo y qué dices no lo tú, haces. joder, es que mira cómo estoy, es que me tenía que haber cuidado, y no lo hacemos. Claro, entonces ahí entra esa parte de la psicología, ahí entra esa mentalidad, ahí entra el buscar más allá de por qué tengo que seguir un plan. ¿Porque me lo ha dicho el mentor? No, tú tienes que saber qué beneficios eso tiene en ti. ¿Por qué es necesario que tú tengas un plan, que tú tengas unas normas, en qué beneficia a tu trading, en qué te beneficia a ti? Y desde ahí entonces, o ver por qué no lo estás siendo capaz. Una vez tuve un trader que de hecho no era capaz de seguir su trading porque para él era una forma de rebeldía hacia el padre. Hostia. O sea, fíjate, ¿no? Qué nivel de cuando trabajas más allá, cuando vas a la infancia, cuando... Exacto. Claro, había mucha rebeldía en cuanto al padre y para él siempre el ponerle normas, además en el colegio, en el instituto, había sido... No aguantaba casi los trabajos porque no consentía tener una autoridad por esa relación con el padre. Entonces el trading también tiene unas normas y le estaba diciendo, no, es que tienes que seguir esto y esto. Pues él era totalmente lo contrario, totalmente la rebeldía del adolescente, del niño que no quiere hacer caso. Total, y ahora que tocas ese tema, me vienen muchas cosas a la cabeza que he vivido con gente, y es verdad que cuando tenemos un problema de mayores, hay que buscarlo cuando éramos pequeños, ¿no? Sí. ¿Lo ves, no? Tú que eres psicóloga. Lo veo totalmente y es lo primero que trabajo con cualquier trader, o a nivel individual o a nivel grupal, es vamos atrás. Vamos atrás, ¿por qué? Porque en la infancia se generan las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias, sobre todo las limitantes. Las empoderantes, pues esas nos ayudan, pero las limitantes son las que te van a condicionar de por vida, las que van a hacer que tú actúes en piloto automático el resto de tu vida. Entonces, si hay una creencia que está de alguna forma o que es totalmente diferente a tu realidad, está habiendo una incoherencia. Es decir, yo quiero ganar dinero, esto es muy sencillo, yo quiero ganar dinero, pero hay una creencia en mi parte inconsciente que me dice que el dinero hace mal a la gente o que el dinero hace daño. ¿Por qué? Porque he visto a mis padres de pequeño pelearse. Eso es un caso real, ¿no? Es un caso real y bastante cercano. Sus padres se pelean, se terminan separando por el dinero, son discusiones constantes por el dinero en Mala casa. economía en casa, ¿no? Terminan separándose, él de pequeñito lo ve y ¿qué graba en su mente? El dinero es malo. El dinero es malo. El dinero ha hecho que mis padres se separen. Claro, el dinero trae conflictos diarios en casa, Claro. y el dinero hace que mis padres se separen y que yo pierda a uno de mis padres. ¿Por qué? Porque al final se termina yendo de casa. Como adulto, por mucho que conscientemente tú quieras ganar dinero, hay una información en ti que es totalmente incoherente a lo que estás queriendo conseguir. Te está diciendo, no, es que el dinero es malo, es que el dinero hace daño, es que el dinero va a hacer que la gente que yo quiero se aleje de mí, inconscientemente. Entonces, ¿qué hace tu mente? Te autosabotea y te hace que termines perdiendo el dinero, que termines pues en el trading autosaboteándote para quemar las cuentas, para no retirar, Entonces, hasta que tú no vas atrás y trabajas esa parte de, no, el dinero, eso fue una situación puntual, ¿no?, que sucedió, pero eso no significa que el dinero haga a la gente mala, eso no significa que el dinero
ahí hay un trabajo de reprogramación y entonces cambias tu interpretación con respecto a ganar dinero. Total. Y como eso, pues con el trabajo, con uno mismo, con Sí, todo. sí. Yo lo veo hasta en la vida, vamos, y con gente que está a mi alrededor y que al final se acaba tratando y su problema viene de la infancia. Claro. ¿Crees que también hay gente que es muy dura y aunque haya tenido problemas en la infancia, cuando ya eres mayor, en su vida, no le afecta tanto? Sí, y puede pasar por dos casos. Primero, cuando tú has tenido problemas en la infancia, como adulto tienes dos formas de reaccionar. O sigues siendo coherente a eso o eres totalmente opuesto a ello, ¿no? Es cuando pasa, creo que Tony Robbins lo cuenta, dice que su padre era borracho y entonces tiene un hermano, pues uno de los hijos ha repetido los patrones del padre y él ha hecho todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, muchas veces por esa propia rebeldía hacemos todo lo contrario a lo que hemos visto o a lo que hemos vivido en casa. Y luego muchas veces entra, y sobre todo en los hombres, pasa esa coraza emocional de yo puedo con todo, ¿no? Ese ego de yo puedo con todo, a mí no me pasa nada, yo no siento emociones, yo no expreso, yo no... Y es una máscara que te estás poniendo. Al final es el personaje que tú te estás creyendo de yo soy más fuerte que el mundo, yo no necesito a nadie, yo puedo con todo, yo... ¿Y hasta qué punto es bueno ese? No, para ningún punto. En ningún punto, porque en el corto plazo te puede estar dando resultados, pero va a llegar un punto en el que el personaje va a tambalear y va a caer. Hay personas que viven toda su vida con el personaje, ¿no? Y viven ahí, pero por dentro están destruidos. Por fuera muy bonito, muy de cara a todo el mundo, estoy bien, estoy genial, pero esas personas luego por dentro están destruidas. Joder, hablando contigo ves tantas situaciones en tu cabeza de gente, ¿sabes? Que dices tú, joder, tal cual, joder. Hostia. Empiezas a Empiezas a clasificar como, ¿sabes? Total. Sí. Vamos con otra. ¿Cuáles son las secuelas mentales que puede dejar un drawdown fuerte o una pérdida importante? Vale. Bueno, ahí el ejemplo es el de los 300K. Sí, ahí y he visto muchos ejemplos y es algo que trabajo mucho porque lo que sucede en ese momento es que el ser humano busca el placer y evita el dolor. Entonces, situaciones que a nivel emocional han sido dolorosas o impactantes, la mente lo registra muy fácilmente. Lo registra como, y a mí me gusta verlo, una señal de peligro. Esto es peligroso, ¿no? Entonces, el único objetivo de nuestra mente es protegernos, es la supervivencia. Y por eso es tan importante ir a la infancia, ¿no? Porque cuando has vivido situaciones difíciles, dolorosas, lo has grabado y lo recuerdas a lo largo de tu... Aunque a veces no te acuerdes, porque ahí aparecen los traumas. Los traumas que son situaciones dolorosas, muy impactantes a nivel emocional, que no eres capaz de procesar y tu mente, digamos, que lo guarda en el sótano, ahí bien escondidito, pero sigue estando en ti. Entonces, en algún momento pueden volver a activarse. En este caso, el haber tenido una pérdida fuerte, en haber pasado una mala situación, el vivir una estafa o el haber sufrido algo con el trading a nivel emocional impactante, aunque el trader de forma consciente no crea que le afecta, eso se queda grabado en él y tu mente lo deja registrado. ¿Qué pasa después? Que cuando tú te vuelves a enfrentar a una situación similar, como puede ser una pérdida, o una posible pérdida, entra en juego la amígdala. ¿No? La amígdala es la parte del cerebro que se activa ante una situación de peligro. Sí. Entonces, lo que hace el proceso que se sigue es, ante la situación que tú estás viviendo, tú estás procesando peligro, real o no, pero peligro ante poder vivir la misma situación que ya hemos vivido, poder sufrir, poder volver a pasarlo igual de mal que ya lo hemos pasado con esa situación que hemos vivido. Entonces se activan todos esos mecanismos como si tu vida estuviera corriendo peligro frente a un depredador, pues sucede lo mismo. Entonces la amígdala se activa el miedo y en ese momento es cuando eres incapaz de aceptar una pérdida, incapaz de seguir tu plan de trading, personas que entran en ese momento pues en ansiedad, ataques de ansiedad, es por ese mecanismo es Muy biológico. Poca gente ¿no? conoce lo de la amígdala, ¿eh? Hacía años que no lo escuchaba, porque eso lo hacíamos mucho con Alberto. ¿Sí? Siempre, en todas las formaciones tocábamos aparte. Bueno, yo creo que el 99% no sabía ni qué es eso, ni qué tenemos esa parte en el cerebro, pero que recomiendo que lean sobre ello, porque es súper, súper importante. Claro. Mira, tocaste un tema que me gusta hablarlo contigo, el tema de las estafas. Vivimos en un sector que, por desgracia, para nosotros, porque joder, que queremos hacer las cosas bien, y ensucian tanto un sector tan bonito como es el trading, estos poncis, estafas, la gente pues se quiere aprovechar, es un sector de dinero y siempre hay gente buena
que quiere hacer las cosas bien, pero siempre hay gente mala y muy mala que le da igual que tú pierdas todo tu capital, que coges el capital de toda tu familia y quitártelo y robártelo, y a ellos les da igual, ¿no? Y ahora viven en Dubái, en países escapados, que están por ahí, que venga, a ver si alguien me encuentra por aquí. ¿Te ha tocado trabajar personas que han sufrido estafas? Sí, 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 sí. He tenido varios casos de personas que incluso el más difícil o el más duro, porque bueno, a veces, como decía, al final desde la parte de la psicóloga o del coach, pues tienes que saber un poco separarte, ¿no? de la otra persona, pero claro, a veces vienen casos que a nivel emocional pues conectas mucho con la persona. Y me acuerdo de uno de los casos que vino una madre de familia con 2 peques y decía que todo su dinero, además era la herencia de su abuela, le había dejado, le había invertido, bueno, si le podemos llamar eso invertir, Yeah. ¿no? Pero Había caído en una estafa. Sí, en una oportunidad que le había surgido, que, bueno, pues que era muy buena, que además habían papeles de por en medio, luego al final era todo falso y luego todo se vino abajo. Entonces, claro, se quedó sin nada, se quedó sin ¿Cómo trabajas herencia, esa parte de haber perdido todo, una madre con 2 hijos, el dinero de tu abuela? Claro, ahí hay que hacer un trabajo de, al final, primero con la persona, ¿no? De quitar esa sensación de culpa, porque entra esa culpa, que la culpa te inunda por completo. Claro. Y te destruye. La culpa es la emoción. Limpiar la culpa, lo primero. Claro, es la emoción Total. que más daño hace. Y El sentimiento de culpa. Ha sido mi culpa, yo soy la claro, culpable. es mi culpa, he destruido el futuro de mis hijas, Exacto. el futuro de... Y a ti misma, día a día, te vas todo. Y destruyendo eso le tú. iba consumiendo, Exacto, le iba eso, consumiendo, te iba consumiendo. Y cada vez estaba peor, ¿no? Estaba entrando más en ese bucle de rumiación negativa de todos los días, y he sido yo, y el dinero, y ahora qué, y qué voy a hacer, y el futuro de mis hijas. Y entonces ahí hay un trabajo interior muy potente hasta llegar al punto, que es lo más difícil, de aceptarlo, responsabilizarte e incluso encontrar el aprendizaje en esa situación. Eso es el punto final, ¿no? Y es lo más difícil.